Conectas Podcast. En solo un mes, al menos 3 presidentes latinoamericanos han atacado a los medios independientes, a los que acusan de ser instrumentos de la oposición política, de estar comprados o de embrutecer a la población. Eso pone de relieve el progresivo deterioro de la libertad de prensa y de expresión en América Latina, donde pocos países ofrecen entornos aceptables para ejercer el periodismo. Hoy en Tenemos que hablar del desprestigio a la censura, cuando el poder ataca a la prensa. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces usted no ve ningún error. No, volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros. Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país que merece respeto. Andrés Manuel López Obrador respondió así en una conferencia de prensa por qué había publicado el número privado de la corresponsal del New York Times en México en contra de las leyes de transparencia y de protección de datos. El mandatario estaba furioso por un reportaje que reveló que Estados Unidos investigó por años los nexos entre los carteles del narcotráfico y varios aliados de López Obrador. Pero AMLO no es el único presidente que últimamente se ha volcado contra la prensa en la región. El argentino Javier Milei y el colombiano Gustavo Petro han dedicado fuertes palabras a los medios. Estos hechos puntuales dibujan un panorama difícil para los periodistas en esos países. Para hablar sobre esta preocupante tendencia estamos con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, ¿cómo se explica esta escalada contra los medios en la región? Hola Mauricio, un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, para responder a esa pregunta, primero repasemos cuál es la situación de la libertad de prensa en América Latina. En el ranking de Reporteros Sin Fronteras de 2023, ya no hay países en la región que cuenten con unas condiciones óptimas para ejercer el oficio. En ese mapa de la libertad de prensa que prepara la organización cada año, la mayoría de los países latinoamericanos muestran situaciones problemáticas o difíciles para los periodistas. Unos pocos registran una situación muy grave, como Cuba, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, y solo algunos pocos más tienen condiciones satisfactorias, o sea, ni siquiera buenas, sino solo aceptables. Aquí estoy viendo que se trata de Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Argentina. Pero esta última, por lo visto, va a salir de la categoría para 2024, ¿o no? Bueno, todo pinta que sí. Desde que Milei llegó a la presidencia en diciembre pasado, ha sido bastante provocador hacia la prensa. Los ataques que ya los habíamos visto durante su campaña electoral se han mantenido. Llama comprados a los periodistas, ordenó el cierre de la agencia estatal de noticias Telam por ser supuestamente una agencia de propaganda kirchnerista y cuestiona el papel de los medios independientes a los que acusó de ser parte del sistema corrupto que rige en Argentina. Pero yo creo que mejor escuchamos parte de lo que dijo hace unos días el propio Milei ante el Congreso de su país. Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Bueno, y además de cerrar Telam, también suspendió por un año la publicidad estatal en medios porque dijo que los gobiernos kirchneristas la usaban para comprar voluntades de periodistas. Sí, los gremios de periodistas en Argentina están muy preocupados por la virulencia con la que Milei está avanzando en su agenda contra los medios. Porque, como comentamos antes, el mandatario argentino ya había mostrado esa cara y medidas como el cierre de Telam era precisamente una de sus promesas electorales. Pero lo que les resulta inesperado es que todo esté ocurriendo tan pronto. Hablé con Paula Moreno, ella es presidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, una organización civil que promueve el periodismo y la libertad de expresión. Ella me contó que ya han visto cómo los ataques de Milei a la prensa han provocado agresiones a periodistas en las redes sociales y también en las manifestaciones que cubren en las calles.
Le preocupa que este tipo de situaciones y discursos oficiales terminen en autocensura y hasta en censura. Las manifestaciones tenemos ataques y reproches, pero no solo por lo que dice el presidente, sino porque muchas veces este tipo de discursos y tantos otros terminan generando polarizaciones que hacen que muchas veces el periodista que trabaja para determinado medio sea atacado por la línea editorial del medio. Pero sí ha habido casos directos de agresión, sobre todo en línea, ¿no? Es un espacio en el que hay mucho movimiento en este gobierno, él lleva el discurso a ese terreno, y en ese terreno hay un ida y vuelta muy complejo. Y además con nombre y apellido de periodistas que han tenido que salir a defenderse. Una situación compleja porque no es fácil contrarrestar los ataques de un gobierno. Por supuesto, es una relación desigual. Justo eso es lo que estamos viendo también en México. Escuchábamos a AMLO al principio, cuando decía palabras más, palabras menos, que su autoridad política y moral como presidente estaba por encima de derechos ciudadanos como la protección de datos y la libertad de prensa. Y el gran problema allí no es solo que un presidente decida cuándo se aplica o no un derecho, que ya de por sí es algo bastante grave, sino que esto pasa en uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Así es, y los datos son verdaderamente alarmantes. Entre los años 2000 y 2023 en México asesinaron a 163 periodistas y desaparecieron a 32. Todos ellos presumiblemente a manos de los carteles de drogas u otro tipo de organizaciones criminales que controlan zonas enteras del país. Sí, Mauricio. Conversé de esto con Pedro Cárdenas. Él es oficial de protección y defensa de la Oficina Mexicana de Artículo 19, que es una organización internacional que trabaja en pro de la libertad de expresión. Él está realmente alarmado porque la campaña de desprestigio de AMLO contra la prensa agrega todavía más presión a ese entorno tan complicado. Si bien la violencia se viene arrastrando de gobiernos anteriores, este tipo de discursos no ayudan a reducirla y por el contrario, generan un efecto cascada en donde ahora no solo presidencias, sino también autoridades locales e inclusive actores privados utilizan estos discursos para justificar su violencia contra la prensa, diciendo que están siendo pagados por alguna oposición política a la cual son parte de. Bueno, Sugelis, pero en la región también hay otros casos de gobiernos que son más que experimentados en eso de atacar a la prensa. Ahí están los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y de Nicolás Maduro en Venezuela. Y por supuesto ni hablemos de Cuba, que en ese tema pues tiene un recorrido de décadas. Y en ese caso lo curioso y hasta irónico es que el gobierno sigue aprobando leyes para controlar todavía más a la prensa. A mediados del año pasado, Cuba aprobó una ley de comunicación social que otorga al gobierno poderes todavía más amplios para controlar o cerrar medios independientes. Y esto del andamiaje legal para controlar a la prensa es parte de la estrategia también en otros países. Fíjate el caso de El Salvador, donde el gobierno aprobó una reforma del Código Penal que establece cárcel de hasta 15 años para periodistas que publiquen información producida por pandillas y que pueda generar pánico o zozobra a la población. Eso es gravísimo, sobre todo porque el presidente salvadoreño Nayib Bukele prácticamente controla el sistema judicial. Un peligro enorme para los periodistas que además demuestra que el abuso no tiene límites ideológicos, es tanto de izquierda como de derecha. Tal cual. Y no olvidemos que en El Salvador también hay una campaña de desprestigio y ataques constantes desde presidencia a la prensa, lo que está causando severos problemas a los periodistas y medios independientes a la hora de cubrir sus historias. Y estos discursos de insultar o agredir a la prensa no son casuales, no son exabruptos que de pronto cometen los mandatarios. Hay una intención muy clara y nos la explica León Hernández, que es profesor del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. En el tiempo reciente, lo que se ve es que, en efecto, ha habido un decaimiento profundo de las estructuras demócratas en el ámbito institucional, y esto ha permitido que algunos mandatarios hayan incurrido en una estrategia de desprestigio de las empresas de prensa y de periodistas en específico, cuando son críticos, basado en supuestos intereses políticos partidistas de aquellos, pero también con la intencionalidad clara de generar una relativización de la verdad en el público, de cambiar las estructuras de confianza y credibilidad de los medios en la ciudadanía para afectar el tejido de conformación de la opinión pública. Hernández me contó que la idea es polarizar a la sociedad para crear dos bloques, los que están a favor y los otros, los enemigos, porque así se pierde el espacio que deberían tener las sociedades para debatir las diferencias
y escuchar todas las opiniones, incluso con las que no estamos de acuerdo. Eso es típico de los gobiernos autoritarios y en la región tenemos otros casos. En Nicaragua, por ejemplo, el régimen de Daniel Ortega no solo no dialoga con la oposición, sino que a todo el que considera opositor lo expulsa y además le quita la nacionalidad. Y ahí están, por supuesto, los periodistas. Por eso estamos hoy con Álvaro Navarro, periodista nicaragüense, miembro del Hub de Conectas. Álvaro, ¿cómo logran en tu país hacer periodismo en medio de una situación tan al límite? Hola Mauricio, hola Sugelis. Bien, hacer periodismo en Nicaragua en estas circunstancias es triplemente desafiante porque en principio quienes están desde Nicaragua han tenido que hacerlos en condición de clandestinidad, de anonimato, de ocultarse, de cuidarse, de tener que estarse moviendo de repente de casas para no parecer sospechosos en un solo lugar donde viven, pero además porque toca de repente hacer reporteo en situaciones de extrema inseguridad y de riesgo de encarcelamientos o de persecución de parte del Estado. Y quienes estamos fuera, nos corresponde hacer en condiciones de exilios en países de repente que son muy caros, donde uno tiene que lidiar todos los días con sus condiciones personales y familiares y luego con las obligaciones que nos produce el periodismo. Sin embargo, también nos hemos sobrepuesto, hemos realizado el mayor esfuerzo para seguir informando, porque yo creo que hay mucha determinación, hay un compromiso con Nicaragua, hay un compromiso con nuestro oficio y por eso seguimos haciéndolo con bastante éxito, con bastantes resultados positivos, porque aún en medio de las restricciones seguimos investigando y seguimos publicando y denunciando las violaciones a derechos humanos y seguimos dándole voces a la gente que también está dentro de Nicaragua o que está fuera y que está viviendo la persecución y las restricciones. Bueno, mucho ánimo y 1.000.000 de gracias por participar, Álvaro. Gracias, Mauricio. Gracias, Sugeli. Nos oímos en la próxima. La verdad es que impresiona cómo, pese a esa aplanadora oficial, el periodismo busca la forma de sobrevivir. Bueno, Sugelis, pero tú también viviste en Venezuela un ambiente difícil para el periodismo. Así es, aunque me fui de Venezuela hace casi 9 años ya, me tocó vivir el inicio y buena parte de toda esa campaña de descrédito y censura contra la prensa que protagonizaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y el temor que hay en Argentina, en México, en Colombia, en El Salvador por lo que puede pasar no es infundado. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hizo Chávez fue calificar a los medios y a nosotros los periodistas como enemigos de su revolución. Y de hecho, la frase medio golpista se convirtió en una muletilla de su discurso. También promovió una ley para controlar los contenidos que emitían los medios, sobre todo la televisión y la radio. Era la ley resorte que fue la excusa inicial para el cierre de medios. Escucha el momento por allá, por 2006, cuando Chávez anunció el cese de operaciones del canal RCTV. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Y desde entonces, unas 300 emisoras de radio y canales de televisión han sido despojados de sus concesiones, lo que los ha llevado al cierre, por supuesto. Como imaginarás, este tipo de discurso tuvo el mismo resultado que está teniendo en otros países. Ataques a los periodistas, agresiones, autocensura y censura, como hemos visto hace poco con el canal alemán Deutsche Welle, que ya no transmite en Venezuela porque el gobierno de Maduro ordenó su bloqueo después de un reportaje crítico a su gobierno. Sin duda, Sugelis, estamos ante una situación bien preocupante con varios gobiernos de América Latina que ya traspasaron los límites del autoritarismo y otros que no han llegado a esos extremos, pero parecen dispuestos a jugar con fuego. Porque si hay algo cierto, es que sin periodismo libre no hay democracia posible. Gracias, Sugelis, por estar con nosotros. Por nada, Mauricio, siempre es un gusto volver a este espacio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar.
Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.